Primero ofrezco disculpas por llegar unos minutos tarde. Estaba firmando el decreto a través del cual sacamos a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Luego de que ellos firmaran un memorando de entendimiento donde se comprometían con fecha a negociar un tratado de doble tributación y un tratado con el componente de un intercambio de información financiera, que era lo que queríamos desde un principio. Creo que esto es una buena noticia para todos y estas relaciones y reiteramos que lo que hicimos nada tiene que ver Panamá como país, porque Panamá es un país amigo con el cual tenemos una relación muy especial. Nosotros vamos detrás de los evasores, de los corruptos. Ese es nuestro objetivo y no, por supuesto, de los colombianos ni de los panameños que están haciendo su labor cotidiana dentro de la legalidad. El Consejo Gremial celebra con justificado orgullo sus primeros 20 años, que coinciden casi con mi tiempo en la vida pública, que ha sido algo mayor. Y hago esta referencia porque desde cuando fui el primer ministro de Comercio Exterior, pasando por los ministerios de Hacienda y luego de Defensa, mi trabajo ha estado íntimamente ligado a los gremios, tanto industriales como agropecuarios y financieros, y por supuesto a este Consejo. He sido testigo de excepción de la labor que hacen ustedes, no solo por sus gremios, sino por el país, y en eso radica la importancia del Consejo, en lograr una posición cohesionada de los empresarios frente a los grandes temas nacionales. He sido también un convencido, doctor Mejía, de la concertación. Yo me formé profesionalmente en la Federación Nacional de Cafeteros. Ahí aprendí, porque la concertación es obligada por ley, ahí aprendí las bondades de la concertación. Por eso cuando me tocó crear el Ministerio de Comercio, lo primero que hice fue crear las instancias de decisión con una participación activa, muchas veces mayoritaria, del sector privado. Y siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la concertación, porque siempre he creído que esa es la mejor forma de llegar a las decisiones acertadas. Y hoy quiero felicitarlos y al mismo tiempo hacerles un llamado muy especial, el mismo que manifesté hace 2 semanas en la asamblea de la NIF, que hoy quisiera reiterar. ¿Y cuál es ese llamado? Los invito al Consejo y a cada uno de los gremios que lo conforman a tener lo que podríamos llamar una visión holística del país, una visión integral. Me explico. Necesitamos gremios, necesitamos centros de pensamiento, por supuesto empresas, personas, que no solo piensen en su rama de actividad, que no solo piensen en sus intereses particulares, sino que vean a Colombia como un todo y trabajen por ella en todos los frentes. Necesitamos dejar atrás ese CBY, cómo vamos nosotros, cómo voy yo, para reemplazarlo en este momento, sobre todo en nuestra historia, por un CBC, cómo va Colombia. Es natural, es normal, es lo que toca, que los gremios defiendan, y con mucha razón y con mucha pasión, los intereses de sus afiliados. Pero lo cierto es que dichos intereses solo son realmente servidos si antes miramos el interés nacional, ese todo que es Colombia. Yo le he propuesto a mis compatriotas una visión en la que creo firmemente que todos estamos de acuerdo, una visión para construir un nuevo país que cumpla con 3 condiciones fundamentales: que sea un país en paz,
que sea un país con más equidad y que sea un país con mejor educación. Es más, nos hemos propuesto el objetivo de ser el país mejor educado de la región en el año 2025. Si logramos un consenso sobre esta visión, si todos trabajamos en la misma dirección, no tengo la más mínima duda de que lo vamos a poder lograr y de que Colombia será un país distinto, un país mucho mejor, no solo en una década, sino en 4 años. Para eso tenemos que pensar y obrar con sentido de patria, preguntándonos siempre, ¿cómo va Colombia? Un ejemplo de esto es el tema tributario. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de consolidar la paz y la seguridad. Todos estamos de acuerdo en la urgencia de cerrar las brechas sociales y regionales. Y todos estamos de acuerdo en la importancia de tener una educación de calidad para todos, porque la educación es la mayor herramienta de transformación, de movilidad social. Pues bien, para lograr todo esto, ustedes lo saben mejor que yo, mejor que nadie, se necesitan recursos, y recursos muy cuantiosos. Se necesita pensar en grande y tener la claridad para ver que la inversión pública potencia la economía del país como un todo. Si pensamos en pequeño, si seguimos invirtiendo lo mismo, nada cambiará. Seguiremos con las mismas carreteritas, tendremos la misma falta de presencia del Estado en las zonas periféricas, la misma desigualdad, la misma educación, cada vez más alejada además de las corrientes globales. Por eso, si queremos esa Colombia en paz, con más equidad y mejor educada, tenemos que trabajar todos juntos y aportar todos, más que antes, para que los resultados sean realmente diferentes y además se vean. Y yo escucho con mucho interés, doctor Mejía, esa solicitud de una reforma estructural de nuestras finanzas públicas, de nuestro sistema tributario. Entenderá que tenemos que aprobar la reforma tributaria que hemos presentado, pero estamos más que dispuestos a sentarnos a diseñar de común acuerdo una reforma estructural que de una vez por todas nos pueda posicionar hacia el futuro a largo plazo con una situación fiscal que nos permita continuar haciendo las inversiones que necesitamos, sobre todo ahora que se viene, Dios mediante, la paz. Y por supuesto que en este esfuerzo, el primero que tiene que aportar es el gobierno, eso lo sabemos desde el principio, y por eso hicimos aprobar en el Congreso la reforma constitucional llamadas de sostenibilidad fiscal, y por eso también hicimos aprobar una ley, la regla fiscal, y así formalizamos el compromiso del gobierno con algo que para todo empresario es una condición necesarísima para su buen desempeño, que es la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica y sobre todo la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque los primeros que sufren las consecuencias de toda crisis económica son los pobres y los empresarios. Y como consecuencia de este esfuerzo, que comenzamos desde el principio del gobierno, hemos venido reduciendo en forma consistente el déficit fiscal. El manejo prudente y responsable de nuestras finanzas se ha traducido en una inflación baja y controlada, en una mejoría de las calificaciones de riesgo para el país y en la posibilidad de financiarnos con costos en niveles históricamente bajos. Hoy, por ejemplo, esta mañana, la Nación emitió bonos por $1.000 millones en el mercado internacional. Las tasas que logramos no tienen precedentes. Además, fue sobredemandada la emisión en más de 6 veces. Los bonos a 30 años los colocamos
a una tasa del 4.8%, la más baja en toda nuestra historia. Y los bonos a 10 años los colocamos a 3.7%. Y eso que la economía internacional atraviesa por un periodo de altísima volatilidad e incertidumbre. Ustedes han visto lo que está pasando en otros países, en América Latina, y eso es una señal muy positiva. Además, dispusimos un programa de austeridad de los gastos de funcionamiento del gobierno central, adicional al que ya veníamos poniendo en práctica. De hecho, el gasto de nómina del gobierno como porcentaje del PIB se ha venido reduciendo en los últimos años. Y hoy somos el país de menor gasto burocrático en toda América Latina. Y en cuanto a la ley de financiamiento que radicamos a comienzos del mes en el Congreso, lo que esto significa es que un grupo de colombianos y de empresas, los de mayor patrimonio, continuaremos aportando en estos 4 años, porque son 4, para que entre todos cumplamos con la visión de que les he hablado. ¿Que nos duele el bolsillo? Sí, es cierto, pero si lo miran más bien lo que se gana como nación, y si a Colombia le va bien, a todos los sectores de la economía, a sus gremios, les va a ir inclusive mejor. Por eso les hablaba de esa visión holística del país, una que vaya más allá de nuestros propios intereses y que entienda que aportar al interés común al final es una gran inversión, es beneficioso para todos. Porque como dije en su momento, estos no son impuestos para financiar el funcionamiento del Estado, no. Estos son impuestos para garantizar la continuidad de una política social que ha dado resultados tan contundentes como sacar a 3.600.000 compatriotas de la pobreza, a más de 2 millones de la pobreza extrema. Estos tributos nos van a permitir dar continuidad también a las necesidades de seguridad que tenemos, y muchas. Estos son recursos para mantener la inversión en las familias campesinas, para avanzar en las grandes metas de educación, para alcanzar en el año 2018 la atención integral a todos los niños vulnerables menores de 5 años. Si queremos menos pobreza, si queremos más seguridad, si queremos realmente un nuevo país, tenemos que aportar más, a sabiendas de que esos aportes se traducen en una clase media fortalecida, que demanda más. Eso es un círculo virtuoso, porque además aumenta la inversión. Tenemos metas de largo plazo como las de ser el país más educado de América Latina, o tenemos una meta como de erradicar la pobreza extrema totalmente en 10 años. Pero quiero compartirles otras metas que son más cercanas, que vamos a lograr con el aporte de todos de aquí al año 2018, o sea, en 4 años. El ingreso per cápita que teníamos en el año 2010 era de $6.300 per cápita. Hoy está en 8.300 y vamos a elevarlo en cerca de $3.000 para que supere los $11.000 en el año 2018. La tasa de inversión de la economía la encontramos en 24.3% en el 2010. En el primer semestre de este año fue del 30.2% y tenemos la meta de superar el 32%. La pobreza la encontramos en el 39%, hoy está en el 29.3% y vamos a bajarla al 25% en los próximos 4 años. La pobreza extrema la encontramos en el 13.5%, hoy está en el 8.4%, la vamos a bajar al 5%. El desempleo lo encontramos en 12.6%, hoy lo tenemos en 8.9% y lo vamos a bajar al 7.5%. Tenemos que generar otros 2,5 millones de empleos y ese 7.5% más o menos
es esa tasa de pleno empleo que usan los economistas para una economía como la colombiana. Cuando asumí el gobierno en el año 2010, Colombia no tenía grado de inversión. Hoy tenemos una calificación de triple B. Nos han subido, primera vez en la historia, 2 veces la calificación durante los últimos 4 años y la vamos a subir otro escalón para lograr una nota de triple B más. También vamos a lograr que Colombia sea declarada en el año 2018, es un compromiso libre de analfabetismo. Vamos a tener en construcción todas las autopistas de 4ª generación y espero que para el año 2018 tengamos recuperado el río Magdalena. Y Dios mediante, vamos a tener un país sin conflicto armado, un país que ya no tenga que pagar ese costo inmenso, el sacrificio de la guerra. Todo esto es posible y será fruto del trabajo conjunto de todos los colombianos, del gobierno, del sector privado, del sector solidario, de las organizaciones sociales, de las personas naturales. Y no es algo que va a pasar, eso ya hoy está pasando. Porque este año no solo fuimos cabeza de serie en el Mundial de Fútbol de Brasil, también somos cabeza de serie en crecimiento económico, en generación de empleo, en reducción de pobreza en toda América Latina. Tuvimos el año pasado la inflación más baja de toda la región, gracias a la política con el Banco de la República, y tenemos también la tasa de inversión más alta. Y no es de extrañar que los inversionistas sigan mirando hacia nosotros como un destino atractivo. Hoy están aquí, almorcé con ellos, cerca de 300 empresarios belgas que vinieron con la princesa Astrid, interesadísimos en hacer negocios en Colombia. Y lo harán mucho más si logramos la paz. Y les cuento algo, el jueves pasado se reunió todo el gabinete con los negociadores del gobierno en la mesa de La Habana. Y ahí analizamos punto por punto la marcha del proceso, explicaron muy bien cada punto que ha sido acordado para que no quede la menor duda sobre qué significa lo que hemos hecho en la parte agropecuaria, en la parte de participación política, en la lucha contra el narcotráfico. No hay tal que estemos entregando este país a las FARC, no hay tal que estamos poniendo en peligro la propiedad privada, tantos cuentos que se están inventando, ahí están los textos, claros, contundentes, que es lo que hemos venido diciendo desde el principio, porque desde el principio hemos venido informando a través de comunicados conjuntos lo que se ha venido acordando, y cuando uno hace la comparación de esos comunicados con los textos que decidimos publicar precisamente para disipar todas esas dudas. Ahí están, firmados, palabra por palabra, para que no les quepa la menor duda de lo que estamos negociando. Y las líneas rojas que yo puse desde un principio siguen, no las hemos modificado y no las vamos a modificar, porque como lo dije desde un principio, aquí no estamos negociando la revolución por decreto, estamos negociando, es una transición hacia la vida democrática de un grupo armado. Y en esa reunión recibimos un estudio de la Universidad de los Andes, con expertos de la Universidad del Rosario, de la Javeriana, de la Sabana, de otras universidades que dirigió la decana de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez, un estudio sobre los dividendos de la paz y sobre los costos que el conflicto ha representado a Colombia y a todos los departamentos que han sido golpeados por la violencia. Y el diagnóstico es realmente impresionante, mucho más de lo que uno se imagina, tanto por lo que nos ha costado la guerra como por lo que podríamos ganar si logramos la paz. Les doy un ejemplo. Según ese estudio, el PIB de muchos departamentos, que actualmente se duplica cada 18 años y medio, si terminamos el conflicto,
se duplicaría cada 8 años y medio. Es decir, nos ahorramos 10 años en la mayoría de los departamentos del país. Por eso hoy quiero convocarlos a que, sin importar matices o diferencias que se pueden zanjar, nos ayuden a hacer un frente común para lograr ese valor supremo de cualquier sociedad, que es la paz. Esa paz que nos permitirá dar un salto inmenso, jamás visto en nuestro desarrollo, en inversión y en equidad. Por ejemplo, ese estudio decía algo interesantísimo. Tenemos cerca de 6 millones de personas desplazadas por el conflicto. Esas personas desplazadas entran en una especie de trampa de pobreza, de la cual es muy difícil salir. Su productividad como ciudadano o ciudadana se baja a menos de la mitad. Sin embargo, se van a los tugurios de las ciudades a demandar servicios públicos y eso tiene un costo para la economía inmenso, grandísimo. 6 millones de personas metidos en esa trampa de la pobreza sin producir o produciendo muy poco, con bajísima productividad y demandando los servicios del Estado. Eso es lo que queremos desaparecer. Porque esta paz, además, no es de mi gobierno ni es mía, lo he dicho desde el principio, es la paz de ustedes, de toda Colombia, es la tranquilidad, la normalidad de todos los colombianos. Y como bien dijo el doctor Rafael Mejía en una entrevista reciente que le leí, no se trata de ver quién es gobernista o quién no, sino de que busquemos todos cómo sacar el país adelante para que sea sostenible y viable en el tiempo. Ese es el espíritu, doctor Mejía, que todos debemos tener. A eso me refiero cuando los invito a tener una visión holística, integral de nuestro país. Y no quiero terminar sin mencionar el complejo entorno económico internacional que hoy vivimos. Las circunstancias de la economía global, ustedes lo saben muy bien, son siempre cambiantes. Y el reto de los empresarios y el reto del gobierno es anticiparnos a sus ciclos, que es lo que en los últimos años hemos venido haciendo con un alto sentido de responsabilidad. El PIPE que pusimos en marcha, que fue muy exitoso, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Y gracias a ustedes, los empresarios, y gracias a la fortaleza de nuestro sector financiero, que la hemos venido fortaleciendo, ese sector poco a poco desde esa crisis. Doctora María Mercedes recordará cuando yo era ministro de Hacienda, ahí la hemos venido fortaleciendo. Y gracias a la seriedad de las políticas en el Banco de la República y gracias a las medidas y normas que hemos venido promoviendo, Colombia ha tenido un desempeño que muchos desde el exterior califican de ejemplar, de sobresaliente. Y tenemos elementos que nos ayudan a sortear la coyuntura actual. Por ejemplo, en el sector agropecuario, doctor Mejía, el buen momento, y aquí veo al presidente de la Federación de Cafeteros, del café, va mucho más allá del gremio cafetero. Es un tema que conozco bastante bien. El año cafetero culmina con una cosecha superior, me corregirá el presidente de la Federación, a los 12 millones de sacos, que sumada a $1 por encima de los 2.000 pesos, como quería y añoraba hace tanto nuestro presidente Azócar Flores, y al buen precio internacional, representa muchísimos más recursos para 560.000 familias cafeteras. El valor de esa cosecha ascenderá este año a cerca de 5 billones de pesos. Y ustedes saben muy bien que esto se traduce en forma inmediata, porque es tal vez el factor multiplicador más efectivo en una mayor demanda irrigada por toda la economía. ¿O qué me dice, apreciada Sandra, del auge de la construcción, que se ha convertido en el sector que lidera el crecimiento, como soñaba Curry en sus 4 estrategias? Tanto así que en el primer semestre se incrementó por encima del 14%, y lo que viene, ¿no es cierto, doctor Vargas?, lo que viene por delante. O tenemos, doctor Juan Martín Caicedo, la otra gran palanca de la infraestructura.
apenas estamos comenzando a dimensionar lo que significan o lo que van a significar esos 50 billones de pesos de inversión en las concesiones viales de cuarta generación, que ya estamos contratando y empezando a ejecutar. Esta mañana el COMPES aprobó la nueva distribución del cupo para proyectos bajo el esquema de las APPs y se le dio ya vía libre para comenzar a licitar la segunda ola de las concesiones y los APPs. Eso va a ser una inversión que suma en esa primera y segunda ola cerca de 23, 24 billones de pesos más los APPs, lo cual significa también que 10 proyectos de la segunda ola, como el proyecto Neiva-Girardot, la autopista Mar 1, autopista Mar 2, Villavicencio Yopal, Rumichaca-Pasto, Puerta de Hierro, Cruz del Viso, Santana-Mocoa-Neiva, Santander de Quilichao-Popayán, Barrancabermeja-Bucaramanga, Cisgo El Secreto, todas esas obras se van a poder licitar ya con la decisión de esta mañana. ¿Y qué significa esto? Que con inversión pública y privada nos estamos en cierta forma blindando frente al sector externo y vamos adelante en los ciclos de la economía, de eso se trata. Claro que nos preocupa, como a todos, el tema de los precios del petróleo, donde tampoco nos hemos quedado quietos. Poco o nada podemos hacer para influir en los precios internacionales, pero sí estamos trabajando para aumentar la producción, porque si caen los precios, la única forma de mantener los ingresos es incrementando la oferta. Y necesitamos que el país, las comunidades, nos apoyen para sacar adelante los proyectos, porque más petróleo y más gas significan menos esfuerzos fiscales para los colombianos, así de sencillo. Por un lado hemos puesto todo el esfuerzo logístico y de nuestro pie de fuerza del ejército y de nuestra fuerza pública para proteger la infraestructura energética con resultados inmediatos. También expedí un decreto hace unos días para hacer más ágil el procedimiento de las licencias ambientales, por supuesto sin descuidar la protección al medio ambiente. ¿Para qué? Para asegurar el buen suceso de la actividad de exploración y de explotación. Y estamos trabajando con el Congreso, además, en un mecanismo para comprometer a las comunidades y a las autoridades regionales a que nos ayuden a mejorar la productividad energética. ¿Y de qué se trata? Básicamente de que a mayor productividad que haya en las regiones tendrán mayores recursos de regalías, es decir, mayores recursos para inversión en sus territorios. Y antes de finalizar el año esperamos tener en vigencia este nuevo incentivo que va a afianzar el apoyo local a nuestra política energética. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Colombia presenta una relativa baja dependencia de los ingresos mineroenergéticos como proporción de los ingresos del PIB. Son el 15% de los ingresos del gobierno. Además, el país cuenta con una regla fiscal que también protege las finanzas públicas frente a fluctuaciones tanto del nivel de actividad económica como de los precios del petróleo. Tenemos un comité de expertos independientes que actúa como guardián de la regla y está conformado por economistas como Miguel Urrutia, como Guillermo Perry, como Eduardo Wiesner, como Leonardo Villar, por la propia Ana María Ibáñez, la decana de la Facultad de Economía de los Andes, por Ramón Javier Mesa de la Universidad de Antioquia, por José Luis Ramos de la Universidad del Norte y por los presidentes de las comisiones terceras de Senado y Cámara. Este comité determina el precio de largo plazo del crudo que debe utilizarse para la fijación del presupuesto. Es decir, el gasto público se acomoda a lo que dicho comité considera el nivel promedio que va a
prevalecer en el largo plazo, lo que evita que la inversión pública se vea afectada por las variaciones coyunturales en las cotizaciones del petróleo. Esa es una gran virtud de nuestra regla fiscal. Adicionalmente, el impacto de la disminución del precio del petróleo no es inmediato sobre los ingresos del gobierno. O sea que pueden estar seguros de que con sentido de responsabilidad estamos haciendo y haremos todo lo necesario, es más, todo lo posible para contrarrestar la contracción de la economía mundial o la baja de los precios del petróleo, aumentando la demanda interna mediante estas inversiones que les he mencionado y fortaleciendo el sector de hidrocarburos. Y otro factor, por supuesto, muy importante, lo mencionó el doctor Mejía, es mejorar la competitividad. Por eso le agradezco esa agenda empresarial que me ha entregado, porque este es un tema de gran importancia. Lo vamos a estudiar y a considerar con suma atención para articularla con la agenda de competitividad que nosotros tenemos del año 2014 al año 2018, que hemos trabajado con muchos de ustedes. Porque juntos, apreciados empresarios y queridos amigos de los gremios, obrando coordinadamente y con sentido de patria, vamos a construir la Colombia que soñamos. Juntos vamos a forjar un nuevo país, ese país en paz, con más equidad y mejor educado. Muchas gracias.